Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de Apúntalo, el programa que produce la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, APU, y que se transmite semanalmente por esta cadena de Radio Universidad WRUO-FM en Mayagüez y WRTU-FM desde el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Les habla el profesor Félix Córdoba del Departamento de Estudios Hispánicos, profesor jubilado. Deseo recordarles a todos los amigos de este espacio que este espacio radial está disponible para la presentación de libros, proyectos, congresos de interés para la comunidad universitaria y el pueblo puertorriqueño. A estos efectos se puede llamar al 787-758-8232. Le damos la bienvenida a mi querida amiga, exdiscípula y hoy maestra mía. Así es. Mayra Encarnación. Es un privilegio para mí estar aquí con un maestro en mayúscula. Hoy hablaremos de un libro que ha publicado Mayra. El título del libro es Brújula del Tiempo, de la editorial Arete. Y quisiera que Mayra comenzaras explicándonos cómo surgió este editorial, qué significa publicar libros en Puerto Rico y especialmente libros de poesía en una situación como la que vive Puerto Rico actualmente o en una sociedad como la nuestra, claro, que vive con tanta prisa. Pues el profesor Ricardo Rodríguez y yo tenemos la gran empresa de empezar a difundir lo que es nuevas voces. Porque vimos en nuestro recinto, sobre todo, yo trabajo en UPR Carolina, y cada vez que hacemos una actividad, que comenzamos con lo que son las bohemias, teníamos un programa de lo que iba a ser la bohemia, y los estudiantes le dieron un giro, y los estudiantes empezaron a producir, a crear. Ellos recitaban poesía, la interpretaban, le ponían música, y vimos esa necesidad de un espacio de tener un lugar donde ellos se sientan convocados. Y entonces nos lanzamos la idea de crear esta editorial para difundir esas nuevas voces. ¿Por qué poesía? Porque tradicionalmente está esta visión que en Puerto Rico no se lee poesía. Y en otras ocasiones, cuando hemos publicado con otras editoriales, la empresa de llevar un libro de poesía es espantosa, porque nos dicen, en muchas librerías nos decían, aquí no se lee poesía, esto se va a morir de la risa. Y nosotros pues, apostamos en contra de esa visión, porque pensamos que los estudiantes sí leen. Y hay una visión de reconstruir la voz de denuncia, esta voz de decir que existimos, tenemos piel, tenemos carne. Y quizás es un nuevo discurso, pero le vamos a dar esa posibilidad de escuchar ese nuevo discurso. Entonces, Arete Boricua, esta es la segunda publicación, la primera fue la de Ricardo. Y tenemos una tercera que ya está trabajándose, está en diagramación, que seleccionamos el tema de la violencia de género y recogimos varios poetas en contra de la violencia de género. Y eso va a salir más adelante como para agosto o septiembre. Oye, hay algo interesante que acabo de decir y me gustaría que abundaras un poquito más. Esta editorial, por lo que entiendo, nace en un diálogo con los estudiantes. Sí. Y yo creo que esto es importante porque muchas veces a los estudiantes se tiende a presentarlos como rebeldes, díscolos, como elementos que protestan, que hacen huelga. Yo creo que también hay que presentar la otra visión, que es la contrapartida del estudiante que también se preocupa por la cultura, que estudia. Yo puedo dar fe de eso. Yo llevo más de 10 años preparando actividades culturales en la universidad. Y no hay una bohemia que termine a las 10 de la noche. Empezamos a las 7 y son las 11 y nos tienen que botar del teatro por la cantidad de manifestaciones artísticas que hay. Desde bomba, de los estudiantes, porque es para los estudiantes. Bomba, improvisación, todo tipo de baile, manifestaciones del trap, o sea, todas las manifestaciones están ahí porque ellos necesitan un espacio. Y les gusta la bohemia y la reclaman porque ellos sienten que es el espacio para denunciar. Y hay todo tipo de temas, o sea, no es exclusivamente de denuncia social, todo tipo de temas. Sí hay una necesidad de denunciar, sí hay una necesidad de crear el espacio para que el estudiante se manifieste más allá de un salón de clase. Y para eso creamos esta editorial, para empezar a escuchar esas nuevas voces y difundir lo que ellos hacen y lo que piensan también. O sea, que este editorial nace como resultado de un diálogo amplio con
con Ricardo, que es un compañero. Ricardo, debo decir también que Ricardo es jubilado del Departamento de Del Departamento de Educación, que hay Educación. otros elementos también ahí, ¿verdad?, que arrastra. A él lo conozco y a ti te conozco Claro, del Centro de del Estudios centro, Avanzados, exactamente. Sí, pero usted me dio clase en bachillerato y maestría aquí, en la UPR. O sea que tenemos trayectoria. Sí, sí. Una anécdota rápida. Yo empecé a estudiar ciencias naturales aquí en la universidad y un profesor en un examen de matemáticas me dijo, vayas a estudiar humanidades. Y yo un verano me fui a estudiar humanidades para probar qué es lo que pasaba allí. Y el primer hombre que encuentro en humanidades en ese curso de verano fue al caballero aquí presente con una barba así espesa, un curso de Eugenio María de Hostos. Oh, me Y yo acuerdo. dije, este es mi lugar. Yo dije, aquí estoy. Y desde entonces atada con la literatura y la creación. Pero regresando al tema del diálogo sobre la editorial, sí hay un diálogo porque además que estamos en contra de esta visión quizá un poco mercantilista del libro. Ujú. Yo les puedo decir Me gusta eso, sí, me gusta. sí, porque nosotros somos los que pagamos todo esto. Sale de nuestro sueldo, ¿verdad? De nuestro día a día. O sea, que esto no es una empresa No, realmente, esto es no. una empresa cultural. Cultural y con cooperativismo serio. Sí. Porque, por ejemplo, en la editorial, esta portada la hizo un ex alumno de Carolina, graduado del diseño. Quien realiza la diagramación es otra ex alumna del sistema de oficina. O sea que tenemos aquí una empresa... O sea, que ustedes no solamente hacen un trabajo con los estudiantes que están activos, sino los que con ya los se han alumnos. retirado, que han terminado su bachillerato, mantienen contacto con ellos. Mantenemos contacto con ellos, conocemos sus talentos y habilidades y lo estamos también incursionando en esta difusión, en esta propagación de lo que es el arte. Yo creo que ya más o menos has empezado a contestar la otra pregunta que te iba a hacer, que ¿cuál es la importancia que tú le ves a la poesía en esta sociedad nuestra que está mercantilizada hasta que dicen que la última conquista del capital es el inconsciente, ha dicho Frederick Williams. Y yo pienso, ¿cuál es la poesía ante esa realidad, ante esa prisa mercantil que todos vivimos nosotros en la vida cotidiana? La vida cotidiana. Pues yo creo un poco así como Octavio Paz, y que decía que la poesía es el instante y el cúmulo de los instantes. Y la poesía es ese instante. Y pensar, los estudiantes cuando nos confrontamos a un texto literario, lo primero que ellos me dicen de la poesía, yo no entiendo nada. Yo le digo, no tienes que entenderlo, escúchalo. Luego que lo escuches, vamos a ver cómo sonó. ¿Qué te habla? ¿Qué te dice esa voz? ¿Cuáles son las imágenes? Así es que el instante y el juego con el lenguaje es tan necesario en la poesía. Y para estas generaciones que el bombardeo de los medios de comunicación en masa es serio, vamos a decir, la banalización de la cultura, el capitalismo, que todo se vende, que todo para ellos es Facebook, que todo para ellos es, ¿verdad?, una red social. Llevarlo a la construcción del lenguaje es importante. Traer el lenguaje en su máxima expresión. Yo voy a hacer aquí una nota. Yo siempre digo que yo soy aprendiz de la poesía, yo soy aprendiz de la escritura. Eso es fundamental, sí, Mayra. pues, toda la vida toda uno la está vida. aprendiendo de la poesía. Así que yo estuve recientemente en un festival en Cuba, que era un festival internacional de poesía, y a mí me sorprendió porque en ese festival nos llevaron a escuelas a leer poesía. Nos llevaron a la escuela, que es unas maravillas, que van estudiantes de todas partes del mundo becados para estudiar medicina. Y un chico de Siria leyó un poema que yo por poco muero. O sea, lo que me transmitía el mensaje, el poder del lenguaje, el instante, y cómo él desde Cuba estaba manifestando lo que pasaba en su tierra a través del lenguaje, de las imágenes. Así que para mí es necesario, o sea, cuando yo entré a ese salón de clase, por ejemplo, en Cuba, que yo leí un poema, un estudiante me ha dicho, ¿por qué para usted es importante leernos esto hoy? Y yo temblé. Y yo manejo con esto. Pero qué buena pregunta. ¿Qué clase de pregunta? ¿Qué edad tenía ese estudiante? Eso estamos hablando de cuarto grado, nuestro. O sea, yo temblé porque yo estoy con estudiantes todos los días y jamás me han preguntado una cosa así, ¿verdad? Bueno, me han preguntado otras cosas, pero a mí me impactó. No hay cosa más peligrosa que la pregunta de un niño. Claro, porque está entre la inocencia, claro, y su carácter de exploración sobre la pregunta. Bueno, yo estuve como 30 segundos o más pensando que yo le voy a responder. Y lo único que se me ocurrió es que, y le dije, pues para mí es maravilloso haberte leído todo esto porque te provocó esta pregunta y ahora yo tengo que reflexionar sobre lo que yo leo y cuándo leo y dónde leo. Y él muerto de la risa.
Y me dice, tú eres boricua, tú eres hermana. O sea, y ya se acabó toda la conversación para mí, pero fue bien profundo. La magnitud, bueno, te llevaste un elemento que yo creo que es fundamental de la poesía moderna, que es la reflexión. La reflexión. La reflexión sobre la misma actividad del construir, poeta. El poeta tiene que reflexionar sobre lo que hace. Construir sobre la palabra, sobre lo que se dice y cómo se dice. Y también la necesidad de denunciar. Es importante. Y esta generación ahora, lo hace, sin te filtro. Pregunto, tú mencionas lo de denunciar, ya es la segunda vez que mencionas esa palabra, me parece que es importante. Sí, es importante. Yo quisiera que me explicara cómo tú entiendes porque la gente piensa cuando habla de denuncia en una cosa panfletaria, una cosa que no tiene valor literario. Tú has hablado de la importancia de reflexionar en el lenguaje, de trabajar el lenguaje y al mismo tiempo denunciar. Ahí hay una combinación interesante. Sí, yo soy hija de estas mujeres de los 70 que me levantaron la carne, la voz, la piel, la sexualidad. Es decir, que para mí denuncia implica hablar sobre lo que soy, sobre la existencia, más allá de los paradigmas, de los constructos establecidos de lo que debo decir o no decir, ¿verdad? Así que, aunque sea imprudente. Aunque sea imprudente. Bueno, yo quiero quizás un poco leer uno de los últimos poemas que habla de la palabra. Antes de leer el poema, yo quisiera que explicaras el nombre del editorial rápidamente. Sí, Arete Boricua. Arete viene del griego y significa excelencia, también se utiliza como virtud. Y estamos tratando y encaminando, ¿verdad? Que sea una escritura de excelencia. Estamos en ese camino. O sea, que hasta el nombre del editorial va encaminada hacia lo que búsqueda. Ustedes hacen en ese trabajo cultural. Es una gesta cultural. Ahora podemos pasar entonces pues permito al poema. Leo aquí algo que se llama Palabra. No, voy a leer mejor Soy desde el útero progenitor porque eso habla de la denuncia. ¿Estás en el poema? Estoy en la página 42. Y habla sobre esa denuncia desde la voz de la liberación. Soy desde el útero progenitor, sangre de mi sangre, llama que flagela el vacío de las tempestades, hoguera desafiante de raíces patriarcales, viento de lluvia para sucumbir en el volcán de la duda. Soy desde el útero progenitor, nudo desatado, transito con llagas reverdecidas por el destiempo, sangre de mi sangre, rompo las cadenas de la aguja y el telar, cose, descose, descose, cose, morada deshabitada, soy desde el útero progenitor. Esto lo escribí cuando me enteré que mi madre por poco muere cuando me pare. Así que tuvo una hemorragia, ella se quedó hospitalizada y a mí mi padre me llevó del hospital. Entonces ahí vino esta imagen. O sea que eso es un relato de infancia, porque es no un relato de infancia, es un relato, totalmente. Y ya que mencionas la infancia, ¿cuál es la importancia de la infancia, digamos, en tu poesía o en la poesía en general? Para mí, mucha. Yo provengo de una familia muy musical. Mi papá era músico, mi abuelo era músico, mi bisabuelo era músico. Mi papá tocaba el instrumento autóctono del cuatro, ¿verdad? Nuestro instrumento nacional. Y yo me levantaba por las mañanas. Mi padre vivía en un campo en Carolina, se llama Cano Manillas. Y entonces era como, yo le decía la pequeña hacienda, porque al frente de mi casa estaban mis abuelos, al otro lado estaba mi tía, al otro lado extremo mi tía. Era una comunidad familiar. Y entonces cuando yo no quería comida de mi casa, recorría todos los hogares para buscar dónde estaba el mejor guiso ese día. Así nos ubicábamos. Pues yo me crié en este hogar de mucha música. Mi papá todas las mañanas tocaba el cuatro y mi abuelo improvisaba. Así que la improvisación, para mí fue un dolor de cabeza. ¿Por qué un dolor de cabeza? Porque yo me preguntaba cómo era posible que estos seres tuvieran esta capacidad de improvisar. No importa el tema. Y realmente improvisaban. Le daban un pie forzado y eso era improvisar. Y cómo es que muchos de ellos no tenían grado de escolaridad. Entonces mi papá siempre me retaba, tú que estás estudiando en la universidad, vamos a ver si tú me haces una décima. Jamás he podido construir una que valga la pena. Claro. Que valga la pena. Él me decía, siga estudiando, toda la vida, siga estudiando, me decía. Así que para mí la infancia fue significativa por escuchar la improvisación, los relatos orales de mi abuelo. Mi abuelo murió de 100 años. Tengo una abuela viva que tiene 102 años. Qué maravilla. O sea, y yo escuchar todos sus relatos, para mí. Mira, tu papá está vivo y improvisa todavía. No, ya no. Y eso es... No, porque te lo traemos aquí y compartimos con él un rato también. Sí,
el brújula del tiempo se origina porque mi papá tuvo Alzheimer. Miren la ironía de la vida. Sufrió Alzheimer. Tuvimos del 2014 a 2016 un tiempo bien difícil porque además era diabético, músico, no sé ¿qué pasó con los músicos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los músicos? Ya saben, la buena vida, no cuidó su salud, así que sufrimos de amputaciones, todo ese proceso. Y cuando yo empiezo a compilar los poemas para este libro, yo recuerdo que yo sentí dolor. Y yo empecé a buscar la génesis de la creación de estos poemas o estas creaciones, y descubro que todo esto yo lo escribí en ese proceso de la pérdida de la memoria de mi papá y de la amputación de sus piernas, que para mí eso fue bastante... O sea, que ahí se combinan dos cosas bien complejas. Tu infancia musicalmente rica, tu padre en el centro de esa infancia y después la pérdida de la memoria. La memoria y la ironía con la improvisación. Es como si te arrebataran dos veces la infancia. Entonces, yo nunca olvido cuando a él le amputaron la segunda amputación, que a lo lejos él escuchó una música y él empezó en su imaginario a tocar el cuatro. Yo estaba cuidándolo. Impresionante. Sí, yo estaba acompañándole ese día en la sala. Y ese hombre me ha dicho unas palabras que para mí fue una sentencia para toda la vida. Él me dice, me pueden arrebatar todo, pero jamás me van a arrebatar la música. Y eso para mí fue desgarrador. Hay un poema, quizás, no sé si tenemos tiempo para leerlo, yo le escribí. No, léelo. Vamos a buscarlo por aquí. Aquí está. Es la página 19. Esto fue pensando en ese momento. Tierra infértil, cabizbajo sueño de calendarios. Perece la angustia de tu pálpito, en la bocanada consumes olvido. De tanto oírte se acabaron las palabras. Emigras de tu carne, espantas a la semilla en flor, cavas la fosa en la llamarada del silencio, preguntas por ti, dejaste de poseerte, entregaste las redes al náufrago paraíso, ahogas el olvido en la memoria de cada lágrima, sucumbes el ayer. Bello. Mira, Mayra, eso es interesante porque me acabas de prácticamente contestar lo que yo creo que hay en tu poesía que me parece interesante y que se puede notar en un verso que está en la página 15, en el poema tercero, donde hablas ahí de cada palabra, dinamita el parpadeo de tu voz. Yo creo que hay en ese parpadeo de tu voz, que es una combinación interesante entre sonido y la vista, porque el parpadeo uno lo asocia con los ojos, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las cosas que más me interesa a mí en la poesía es precisamente la combinación de estos dos sentidos que muchas veces en la sociedad nuestra se han descoyuntado, se han separado de una forma a veces violenta, ¿verdad? Predominando la vista sobre el oído, porque nosotros venimos de una cultura alfabetizada donde eso tiene un impacto tremendo. Así que tú ahí estás combinando. Ahora me explicas de dónde viene esa sonoridad importante en tu vida, que es la infancia esa musical con tu padre. Totalmente. Que es tan importante. ¿Tienes algún comentario adicional a eso? Curiosamente no toco ningún instrumento musical. Pero eso no importa, tienes la música por dentro. La tengo. Tengo el ritmo, sí, tengo el ritmo. Intentaron enseñarme varios instrumentos musicales, pero el colegio de monjas donde estudié no era el mejor método para aprender a tocar los instrumentos. Cuando intentaron enseñarme a tocar piano, cada vez que me equivocaba me daban con un palito en los dedos. Imagínate cómo voy a aprender a tocar el instrumento. Sí, la música está y en muchas ocasiones cuando escribo lo leo en voz alta y pienso qué ritmo le daría. Busco un ritmo musical como para leer cada verso también. O sea, que lo asocio. Y te hago una pregunta sobre eso, ahora que traes ese tema tan importante. Porque tu poesía, uno la lee y tiene la impresión de que hay un elemento de fragmentación y de justaposición, ¿verdad? En los versos. O sea, entonces tú trabajas los versos con cierta independencia unos de otros. Sí. Sí, trabajo. Yo creo que también está un poco esta visión de romper con los esquemas establecidos y por eso violento el orden y los signos de puntuación y las mayúsculas y toda esta cosa es un acto más que nada de violentar el orden. De la fragmentación... Pero esa violencia del orden es interesante. Porque en cierta medida lo que haces tú
vamos a dar un ejemplo aquí medio loco, ¿verdad? Cuando tú vas a un supermercado, que es precisamente el centro, digamos, mercantil por excelencia, ahí están todos los productos, ahí está puesto uno al lado del otro. De ahí es que viene, digamos, probablemente de ahí que viene el collage, ¿verdad? Exacto, De todo desarrollo industrial mercantil. Entonces tú lo que estás haciendo es utilizando la fragmentación en otro sentido. En otro sentido. En un sentido, digamos, para violentar ese orden. Para violentar ese orden. Esa fragmentación que produce el mercado. Y también puede ser por la visión que tengo de reconstruir los textos. Porque eso lo trabajo mucho en el salón de clases. Eso me parece interesante. Sí. ¿Podrías Sí. ampliar un poco? Sí, yo creo en esa visión de darle la oportunidad al lector. Por ejemplo, yo hago el ejercicio siguiente. Le llevo un poema, lo hago por cada cuatrimestre, le otorgo un poema mío a los estudiantes sin decirle que yo soy la autora. Para que ellos sobre ese texto escriban. O lo critiquen o lo reescriban. Como Se sienten más libres porque no saben que eres tú. Exactamente, pues si le digo. Está bueno eso. Sí, entonces a partir de esas lecturas yo voy tomando anotaciones para luego trabajar con ellos el texto. Pues me gusta esa reconstrucción, es decir, porque probablemente yo no les había dicho a los estudiantes que este libro estaba alojado en esa visión del Alzheimer y la brújula del tiempo está buscando, ¿verdad?, esa memoria perdida. Entonces, ellos no sabían esa imagen del Alzheimer. Entonces, cuando ya yo les digo lo del Alzheimer, ¿qué pasó? Ya su visión cambió totalmente. Entonces, esa reconstrucción para mí es importante. Darle la oportunidad al lector que devele, que le dé significado, que construya, que deconstruya a partir de su visión de mundo, de su recorrido por la vida, no sé, por sus ansias de vivir o no vivir. En ese título no hay una cierta... Pedreira. Sabía Sabía que le iba a decir. Yo pienso inmediatamente en la brújula del tema, pero la brújula en Pedreira tiene una dimensión espacial principalmente. Aunque también es temporal, porque es la visión histórica, también, pero la metáfora funciona más espacialmente. Sí. Aquí tú estás hablando de la brújula del tiempo. Del tiempo, sí. O sea, que acá, vamos a decir, has cogido la brújula y la has desplazado de un lugar a otro. Sí, la he desplazado y es por la lucha existencialista que todavía no he tenido, ¿verdad? No tengo respuesta sobre ello, sobre la pérdida de la memoria. Sobre la pérdida de la memoria. Y lo que significó para mí vivir esa ocasión de la pérdida de la memoria. Y cómo el tiempo se encargó de destruir tantos recuerdos en este ser, por ejemplo, ¿verdad? Que me tocó a mí muy de cerca. Y cómo fluctuaba, que en ocasiones tenía gratos recuerdos de todo, porque él nunca dejó de reconocer a mi madre o a sus hijos, pero llamaba nunca, hasta el último día. Sí. Y cuando escuchaba música, reconocía cada ritmo musical y descifraba qué es lo que estaba pasando. O sea, entonces, esas eran grandes preguntas para mí, siguen siendo todavía. Tan es así que empecé a estudiar neurociencia y todo para ver si yo podía entender un poquito de lo que pasaba en las neuronas del ser humano para poder descifrar. Todavía estoy en búsqueda. Bueno, pero eso es interesante porque tal vez eso tenga alguna relación con lo que es la profundidad del lenguaje poético en el inconsciente, ¿verdad? Sí, como sí. Esa idea de trabajar el lenguaje, ¿qué es lo que, cómo tú ves ese... De trabajar ¿Qué es lo que uno trabaja realmente cuando trabaja el lenguaje? ¿Qué es lo que uno trabaja? Yo pienso que estoy pensando en la experiencia de tu papá. Sí, o sea, bueno, cuando yo digo trabajar el lenguaje, no solamente el lenguaje, es también el lenguaje musical. El musical. Sea, lo que es una estructura, digamos, semiótica, ¿no? Claro, totalmente. Para él, pensando en él, para él la visión del lenguaje es igual a música. Y música era tiempo. Y él nunca perdió el lenguaje del tiempo, porque le podíamos dar el instrumento musical y tocaba. Y tenía los acordes. O sea, que había algo ahí metido en esa conciencia que ni el Alzheimer pudo con ni el eso. Alzheimer pudo contra eso. Eso es interesante porque uno piensa que el lenguaje es fundamentalmente una cosa racional, pero no, hay unos elementos de enlace profundo con el inconsciente. Con el inconsciente, con todo lo vivido. Con todo lo vivido. Y una tradición familiar también, porque estaba muy sembrado en él esa tradición familiar de la música, ¿no? Así que, y para mí en la construcción del lenguaje y regresando a aquella etapa de lo que me mencionó de fragmentar, a mí me gusta mucho el juego con los contrarios y las antítesis. Y entonces yo creo que también hay un poco de eso en la escritura. Bueno, y se nos está acabando el tiempo, Mayra, pero me gustaría que en los últimos 2 minutos, además de celebrar la publicación de este libro, La Brújula del Tiempo,
Y la editorial, Arete que me Boricua. parece que es importante porque ustedes están haciendo una cosa novedosa y muy, muy importante para el desarrollo cultural del país en momentos que la cultura está bajo asedio, ¿verdad? Que me digas cuáles son los proyectos que tienes ahora por delante. Ya tienes este libro publicado. Estamos en, Me hablaste de un tercer libro que está en proyecto de publicación. Que ya tenemos en fila como 5 libros más de otras voces que estamos trabajando, entre ellos varios exalumnos que vamos a publicarles sus textos. Tenemos también un libro infantil y recientemente hicimos un certamen en la universidad con los estudiantes para que ellos diseñen el libro, o sea que estamos integrando a los estudiantes de diseño en esa fase de creación del libro también. Y el premio es que se van a graduar y ellos van a tener ya un libro diseñado. O sea, que ustedes en la época de Facebook y de Twitter están empeñados en que el libro no es algo que va a morir. No va a morir y lo están engranando con la juventud. Y lo estamos engranando con las nuevas generaciones, sí, esa parte es importante. Tenemos también, estamos en la fase ahora, este es nuestro primer año, así que en la segunda fase será empezar con talleres de creación y vamos a trabajar en la universidad con talleres de creación, de creación literaria, foros de discusión, para seguir, ¿verdad?, trabajando con estos estudiantes que necesitan esos espacios. Sí, bueno, yo creo que tienes un proyecto enorme por delante, ¿verdad? Lo más hermoso de ese proyecto es el vínculo con la juventud, con los jóvenes, con los estudiantes. O sea, ustedes están haciendo una cosa que refuta lo que mucha gente piensa en Puerto Rico, que la poesía no tiene ningún vínculo con la juventud. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Maya, ha sido realmente un placer para mí, conversar contigo y espero que vuelvas a este programa en otra ocasión pronto. Y lamentablemente, amigos Radio Escucha, se nos acabó el tiempo. Les agradecemos a todos su sintonía y a la profesora Mayra Encarnación, que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros allí hoy, y a la compañera Aiza Santos por su apoyo técnico. Será hasta la próxima semana y les señalo que este programa está accesible en YouTube y lo pueden buscar en esa plataforma por programa Apúntalo. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.